crearon por disposiciones que emitió el Procurador de Justicia del Distrito Federal y no se crearon, ¿verdad?, por una legislación que tiene un mayor peso. Pero toda esta disposición o este cuerpo normativo se va conformando para impulsar en el año 1993 una reforma constitucional. La primera reforma constitucional en donde se incluye en el artículo 20 4 derechos esenciales de las víctimas de delito. A la vez se conforma el derecho victimal constitucional, pero también se conforma el derecho victimal subjetivo, porque le va a atribuir al individuo, a la persona que es víctima de algún delito, que es ofendido de algún delito, ciertas prerrogativas en esa calidad, de acuerdo a la dinámica del propio hecho ilícito. Ha evolucionado este artículo 20. Primero se contempló un último párrafo con 4 derechos. Derecho a recibir asesoría jurídica, derecho a coadyuvar con el Ministerio Público, que yo pondría en tela de duda esta parte de la coadyuvancia. Si con el nuevo sistema penal, ¿verdad?, el corte acusatorio adversarial, tiene razón de ser esta figura de la coadyuvancia, porque ya se le considera como una parte a la víctima y al ofendido, se le considera parte en el procedimiento penal. Inclusive, disposiciones como las de Chihuahua, la del Estado de México, contemplan disposiciones específicas procesales, en donde la víctima va a poder realizar actos ante el juez sin necesidad de acudir al Ministerio Público. Y estoy hablando, por ejemplo, de lo que es la acción penal privada. Disposiciones en donde ya la víctima no tiene confianza en el Ministerio Público, en donde la figura sigue, ¿verdad?, arrastrando deficiencias. Tenemos entonces la definición, esta definición es de un servidor y está contenida en un libro que va a salir publicado, se llama Suma Victimológica Mexicana y contempla 3 temáticas. ¿Por qué Suma? Que es una compilación de diversos temas en victimología: justicia, derecho victimal y marco jurídico de atención a víctimas en México. Este concepto de derecho victimal objetivo se refiere precisamente a ese cuerpo normativo, el conjunto normativo relativo a las víctimas y a los ofendidos de las conductas señaladas por el orden jurídico interno o puede ser internacional como delitos, que establece sus derechos, que establece sus garantías, que establece mecanismos procesales y prácticos para acceder a esos derechos y hacerlos efectivos. Si nosotros vemos, por ejemplo, las disposiciones que teníamos en México, en especial en los años 80, la primera ley de 1969 del Estado de México es de corte básicamente asistencial. La víctima es asistida, pero actualmente la víctima tiene que evolucionar, no puede ser solamente asistida, tiene que tomar, como decía Antonio Beristáin Piña, tiene que ser protagonista axiológica del proceso penal, es decir, tiene que tomar el proceso de desvictimización, que ahorita les voy a explicar rápidamente en qué consiste, para poder restituir su esfera jurídica afectada. Entonces, esto va a ser aquí no nos va a ayudar mucho la letra, no se ve mucho, pero bueno, hasta arriba, ¿verdad?, de orden a la jerarquía normativa, tenemos la disposición constitucional. De acuerdo al artículo 135 por la supremacía o principio de supremacía constitucional, tenemos al artículo 20 constitucional, con 7 derechos esencialmente, actualmente en el apartado C de ese artículo 20 constitucional. Hubo varias reformas, pero actualmente ya es el artículo 20. Tenemos ese artículo 20 con 7 derechos. Los 4 que les comenté al principio, más 3 derechos, y que se van a, como cascada, ¿verdad?, a reflejar en todas las disposiciones de tipo
reglamentaria, que vamos a ver ahorita. Disposiciones de tipo administrativas. En ese sentido tenemos el artículo 20. ¿Cuáles son los derechos que tiene la víctima en ese sentido? Tiene 7 derechos. El derecho, primeramente, a reparación del daño, que es una consecuencia lógica. Es una consecuencia lógica. Si a mí me afectaron en mi esfera jurídica, lo que quiero es que se me repare. Es una consecuencia lógica que es retomada por el orden normativo. En segundo lugar, tenemos la coadyuvancia con el Ministerio Público. Quiere decir que vamos a aportar todos esos elementos para poder llevar a cabo el procedimiento, llevar a cabo las fases. Aquí tenemos en la actualidad 2 tipos, ¿verdad? El tipo de corte tradicional y ya el procedimiento de corte acusatorio adversarial, en donde hay una averiguación previa. En el tradicional hay un proceso penal, hay una sentencia y una ejecución. Pero actualmente en el adversarial tenemos una etapa de investigación, ¿verdad?, previa, una etapa intermedia en donde se fija la acusación, y en donde también tenemos otra fase, la fase de juicio. Pero aquí se está incluyendo, fíjense, y de hecho, les comento esto precisamente por lo siguiente. Les comenté el modelo asistencial en donde la víctima recibe asesoría, en donde la víctima recibe atención médica, en donde la víctima recibe atención psicológica, apoyo social, etcétera, etcétera. Pero se queda pasiva. Actualmente ya no es así. En el sistema adversarial, acusatorio adversarial, se introduce una figura, y es la más importante que se introduce en la actualidad, que es precisamente los medios alternos a juicio. No es necesario que se solucione la problemática en un juicio, pero aquí tiene una tendencia también sesgada. No todos los delitos se pueden verificar, y qué bueno. Les voy a comentar por qué. En Chihuahua, por ejemplo, un delito no violento, por ejemplo de robo, se mete una persona a un domicilio, roba, saben que se dedica, lo detienen, etcétera, y lo que pretendía la reforma constitucional es la reparación del daño a través precisamente de ese medio alterno. Si no pasa ese robo de 8,000 pesos, se puede solucionar, en ese modelo de Chihuahua, se puede solucionar por medio alterno, es decir, no llegar a juicio. Pero el problema, fíjense, en que meten a la víctima. El Ministerio Público no está capacitado, ni es su función el llevar a cabo esto. Precisamente por eso en el Estado de México, el Tribunal Superior, ¿verdad?, de Justicia implementó dentro de su estructura lo que son los centros de mediación. Estos centros de mediación son dirigidos por un magistrado como director de ese centro. Entonces lo que se tiene precisamente es una forma en donde hay una mediación, en donde están en un mismo plano. Lo que pasa, por ejemplo, en Chihuahua no es así. Confundieron la mediación, sentando a la víctima enfrente del victimario, enfrente del delincuente, y le dice al Ministerio Público: se arreglan y ahorita vengo. En donde sabe, porque se introdujo a su domicilio, en el victimario sabe dónde vive, y el victimario le dice a la víctima: ¿verdad que nos vamos a arreglar? Entonces hay una presión muy fuerte en ese sentido. Debemos de cuidar esto, porque lo que empezó con un buen objetivo puede tener este tipo de cantos. Entonces eso es lo que se introdujo, no existía en el sistema anterior. Es decir, el objetivo es disminuir cargas, como les comentaba, cargas presupuestales en los tribunales. No todos los casos van a llegar a juicio. Y les voy a decir algo alarmante, que yo lo verifiqué con estadística. De las denuncias, 100% de denuncias que se tienen
¿verdad? En el año 2005, en el Distrito Federal, ¿cuántas se consignan? ¿Cuántas llegan a juicio realmente? ¿Cuántas llegan a sentencia y cuántas se cumplen en sentencia? Esa es la problemática que nos debe de preocupar. La eficacia del propio sistema, no la simulación. Estamos cansados de la simulación, pero debemos de exigir en ese sentido el cambio, pero es el cambio conductual. Si no cambia conductualmente la persona que está ahí y sigue con los vicios del sistema anterior, no va a funcionar. Por eso es importante en ese sentido que ustedes como jóvenes generaciones vayan tomando conciencia de esto. No solamente es recibir en estos congresos información, sino también posturas éticas, posturas de moral y posturas de convivencia hacia los demás. Tenemos en segundo lugar a lo que son disposiciones de tipo internacional. De acuerdo a ese principio de supremacía constitucional, tenemos lo que son los instrumentos internacionales. Uno de ellos puede ser la que los comentaba, la Convención para prohibir y sancionar el genocidio. Puede ser también la Declaración de Derechos Humanos, puede ser la Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para víctimas de delito y abuso de poder, etcétera. Pero también tenemos ahí, por ejemplo, actualmente en México tenemos dos leyes generales, de las cuales voy a hablar al final, para que vean ustedes el cambio, ¿verdad? El cambio de modelo que se está siguiendo, que es la Ley General en materia de secuestro, que fue pedida y fue exigida por el sector, ¿verdad?, vulnerado por este lastre, por esta figura. Y la otra, esa es de 2010, la otra que salió recientemente en el mes de julio del 2012, que es la ley que se refiere a la trata de personas. La estructura que nosotros tenemos, y les voy